A lo largo de la historia, los imperios se fundaron con ejércitos, pero sobrevivieron con oro. El oro no es solo un metal brillante, es la encarnación de la soberanía, independencia y voluntad de un Estado para sobrevivir incluso en el día más oscuro. Pero hoy en Moscú, esa garantía ha sido eliminada. Vladimir Putin está saqueando el llamado tesoro sagrado intocable de Rusia, las reservas físicas de oro del Estado, para extender su poder por unos meses más. Esto no es un movimiento rutinario para equilibrar el presupuesto, es el suicidio económico de una superpotencia. Con los ingresos del petróleo desplomándose, las reservas de yuanes disminuyendo y las sanciones apretando el lazo, Putin ha roto el último y más peligroso tabú. Pero la mayor ironía de este desastre es quién está tomando ese oro. La bóveda más secreta del Estado, esa enorme reserva de oro guardada como un fondo para tiempos difíciles, ahora se está transfiriendo a las arcas de oligarcas y bancos corruptos. Para comprender la magnitud de esta traición, primero debemos observar el frío lenguaje de los números, luego la escena del crimen que estos números ocultan. La Rusia de antes de la guerra estaba acumulando oro como una doctrina estratégica. El objetivo era poder respirar incluso cuando se estuviera aislado del sistema financiero occidental, pero hoy esa línea de vida está siendo cortada. Los datos no mienten. Al observar los datos del Banco Central de Rusia y del Ministerio de Finanzas, así como informes de inteligencia filtrados, vemos un colapso aterrador. En papel, Rusia aún puede parecer tener las quintas reservas de oro más grandes del mundo, aproximadamente 2.330 toneladas. Pero el diablo está en los detalles, o más bien en los activos líquidos. Al inicio de la guerra, el Fondo Nacional de Riqueza, NWF, tenía 405 toneladas de oro, un cofre de guerra inmediatamente convertible. Para noviembre de 2025, esta cifra había caído a solo 173 toneladas. Eso es una pérdida asombrosa del 57%. Más de la mitad se evaporó en solo 3 años para financiar tanques en llamas y depósitos de municiones explotando en las estepas ucranianas. Entonces, ¿a quién se está vendiendo este oro? Aquí es donde comienza la parte más oscura y con olor a saqueo de la historia. Rusia no puede vender su oro en mercados globales como Londres, Zúrich o Nueva York debido a sanciones internacionales, embargos del G7. Por lo tanto, este oro no cambia de manos por un valor internacional, sino más bien en el mercado interno. El Kremlin está vendiendo los lingotes de oro físico en el tesoro estatal a bancos estatales bajo su control y a oligarcas tras bambalinas. En el pasado, estas transacciones eran meramente asientos contables. El oro se transfería de una institución estatal a otra, pero permanecía físicamente estacionario. Ahora, sin embargo, la situación ha cambiado. El oro está saliendo físicamente de la bóveda. Esto es tanto una señal de la urgente necesidad del régimen de obtener efectivo, moneda fiduciaria, es decir, el rublo, ya que es una carrera por parte de la élite para cambiar sus rublos en depreciación por el dinero real del Estado, el oro, antes del colapso inminente. En cierto modo, es como los pasajeros de la cabina del capitán abordando los botes salvavidas primero mientras el barco se hunde. Los oligarcas y los bancos están asegurando sus activos comprando el oro del Estado. Este mecanismo es una trampa de liquidez. Putin está regalando el activo más estratégico del país al grupo de élite que creó para cerrar el déficit presupuestario, pagar los salarios de los soldados y cubrir el costo de la munición comprada a Irán y Corea del Norte. El déficit presupuestario proyectado para 2025 ha superado los 48.000 millones de dólares. Los ingresos por petróleo han caído un 27% debido a los topes de precios y la disminución de la demanda global. Incluso las reservas de yuanes de países amigos se están agotando. Solo queda una cosa, el oro. Y según informes de inteligencia, Rusia planea vender otras 230 toneladas de oro solo en lo que queda de 2025, sumando otras 115 toneladas a esa cantidad en 2026. Si continúa a este ritmo, las reservas de oro del Fondo Nacional de Riqueza de Rusia, su fondo de emergencia, se agotarán por completo en los próximos años. La venta de reservas de oro no es solo una cuestión de cambiar números en una hoja de cálculo de Excel en Moscú. Está creando una ola masiva de destrucción en el tejido social y económico de Rusia que tomará décadas reparar. El primer lugar donde golpea esta ola es en el sentido de confianza del pueblo ruso. Históricamente, el oro ha sido el ancla más fuerte detrás de una moneda, a saber, el rublo. La presencia de oro en la bóveda del Banco Central da al público confianza de que, incluso si nuestro dinero en papel se vuelve inútil, hay un valor real detrás del Estado. Ahora ese ancla está siendo arrancada de sus cadenas.
La venta de oro abre las compuertas para que el rublo caiga libremente. A medida que las reservas disminuyen, la capacidad del Banco Central para intervenir en caso de un choque de divisas o una nueva ola de sanciones se ve aplastada. Para el pueblo ruso, esto significa el regreso de la hiperinflación y los oscuros días de pobreza de la década de 1990. Mientras el Estado inyecta rublos sin valor en el mercado bajo la apariencia de una economía de guerra, está deshaciéndose de las reservas de oro que equilibrarían este dinero. Esto es, en el sentido más estricto de la palabra, un incendio económico. Aún más alarmante es que este proceso funciona como un mecanismo de transferencia de riqueza. ¿A quién le está vendiendo Putin el oro del Estado? ¿Al pueblo? No. Mientras los ciudadanos rusos comunes luchan con el aumento de los precios de los alimentos y la disminución del poder adquisitivo, no tienen los medios para comprar el oro del Estado. Este oro va a los oligarcas leales al régimen, a los gerentes de los bancos estatales y al círculo íntimo del Kremlin. Esta es la mayor operación de tráfico de influencias y saqueo que la historia moderna ha visto. Viendo que el régimen se dirige al colapso, las élites están intercambiando sus rublos devaluados y activos riesgosos por el oro garantizado del Estado. Para proteger su propio puesto, Putin está abriendo el tesoro del país a estos saqueadores de élite a cambio de su lealtad. Cuando la guerra termine o el régimen colapse, mientras el pueblo ruso se quede con papel sin valor, estos oligarcas serán los ganadores con toneladas de oro. La verdadera riqueza que es válida en todo el mundo. Esto es una traición a Rusia. Putin no solo está regalando el presente, sino también el futuro de Rusia a los oligarcas. La reflexión a nivel de calle de esto es caos y privación. Las reservas de oro son el seguro de un Estado. Se almacenan para su uso en terremotos, hambrunas y grandes crisis. Putin está cobrando este seguro para pagar los gastos diarios de una guerra sin posibilidad de ganar, para distribuir bonificaciones a los soldados, para financiar misiles iraníes. Esto es como cancelar el seguro de incendio de tu casa y apostar con ese dinero, y la casa de Rusia está actualmente en llamas. Mientras se adormece al pueblo con cuentos de la Gran Rusia, la columna vertebral financiera del Estado en realidad se está rompiendo. Informes de las regiones muestran que los salarios se están retrasando, las inversiones en infraestructura se han detenido y los servicios básicos están fallando. Porque el dinero, el verdadero dinero, el oro, ya no se gasta en la gente, sino en la máquina de guerra y los parásitos que la alimentan. Esta situación está encendiendo la mecha para una explosión social. Cuando el pueblo ruso se dé cuenta de que, bajo la apariencia de patriotismo, les están robando sus propios bolsillos y el futuro de sus hijos, y que el oro del Estado se está transfiriendo a las arcas de un puñado de oligarcas, ese silencio dará paso a una gran ira. Cuando sacamos el tema de las estrechas calles de Moscú y lo colocamos en el vasto tablero de ajedrez de la geopolítica global, la escala mortal del error de Putin se vuelve más clara. ¿Por qué un país guarda oro? ¿Solo para crisis económicas? No, para una superpotencia nuclear el oro significa soberanía. El oro es la única garantía de supervivencia sin depender del dólar, el euro o el yuan. Mirando el equilibrio de poder global hoy en día, ¿qué están haciendo los rivales estratégicos y los llamados aliados de Rusia? China ha estado llevando a cabo la operación de compra de oro más grande de su historia durante los últimos 18 meses. Está llenando las bóvedas de su banco central hasta el tope. ¿Por qué? Porque quiere proteger su independencia financiera en caso de una posible crisis en Taiwán o conflicto con Occidente. China está acumulando, fortaleciéndose y reforzando sus reservas. Mientras tanto, Estados Unidos sigue siendo el líder financiero indiscutible del mundo, con sus enormes reservas de oro de 8.133 toneladas. Entonces, ¿qué está haciendo Rusia, que se ve a sí misma en esta liga de superpotencias, vendiendo? Mientras sus rivales estratégicos se arman, Putin está desmantelando y vendiendo la armadura financiera de Rusia pieza por pieza. Esto es un suicidio geopolítico. Una Rusia que ha perdido sus reservas de oro ya no es una superpotencia. En el mejor de los casos, es el almacén de materias primas de China. En el peor de los casos, es un gigante en bancarrota, armado con armas nucleares y un Estado fallido. El sueño de Putin de un mundo multipolar se ha desvanecido con estas ventas de oro, porque un Estado que no puede proteger su propia moneda y reservas no puede ser un polo global. Con este movimiento, Rusia ha entregado completamente su destino financiero a factores externos y, en particular, a la misericordia de China. Pekín ve la impotencia de Moscú.
La liquidación de las reservas de oro de Rusia y su falta de efectivo es una oportunidad sin igual para que China reduzca a Rusia al estatus de Estado vasallo. Más importante aún, esta situación despoja a Rusia de todas sus herramientas estratégicas excepto los disuasivos nucleares. Una superpotencia es disuasiva no solo con sus misiles, sino también con su economía, reservas y resiliencia financiera. Putin está destruyendo esta profundidad estratégica que le da a Rusia su condición de Estado, por el bien de tomar una aldea en Ucrania o avanzar la línea del frente por 1 kilómetro. Esta imagen nos recuerda el colapso de la Rusia zarista en 1917 o de la Unión Soviética en 1990. A medida que ambos imperios colapsaron, sus tesoros fueron primero vaciados, su oro vendido o saqueado. La historia se está repitiendo. Mientras Putin afirma haber traído de vuelta a la Gran Rusia, en realidad la está devolviendo al estado más indefenso, frágil y empobrecido que la historia haya visto jamás. La transferencia de las reservas estratégicas de Rusia a los bolsillos de los oligarcas a través de ventas internas es la prueba más clara de que el Kremlin ahora no se maneja con una mentalidad de Estado, sino con la mentalidad de una organización criminal. Un Estado puede endeudarse para ganar una guerra, pero un Estado no saquea su propia garantía existencial, su oro, para ganar una guerra. Si lo hace, la guerra ya está perdida, y el liderazgo simplemente está financiando su propio boleto de salida, el oro, el legado de miles de años, el poder de los imperios, y hoy, un sueño que se desvanece en las manos de Vladimir Putin. Cada gramo de oro que sale de las arcas del Estado de Rusia no es solo una pérdida económica, es un pedazo arrancado de la soberanía de Rusia. Putin está apostando la riqueza nacional acumulada por generaciones del pueblo ruso en una mesa de casino para extender su propia vida política por unos meses, quizás un año. Y en esta mesa, la casa siempre gana, pero esa casa ya no es el Kremlin. Mientras los oligarcas se llevan su oro y hacen planes de escape, solo queda una realidad para el pueblo ruso, un Estado en bancarrota, una moneda sin valor y un futuro robado. La apertura de esas bóvedas de oro en noviembre de 2025 es en realidad el momento en que el Kremlin levanta la bandera blanca, porque cuando un líder comienza a vender la plata de la familia, el final del camino está a la vista. El mensaje es claro, Rusia está en bancarrota, solo tomará tiempo para que lo anuncien. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre esto? Por favor, comparte tus opiniones en los comentarios. Para estar al tanto de nuevos videos, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.